Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahí abrí micrófono a Testini, no sé si me están escuchando. Hola. Necesito confirmar que me estén escuchando alguien de ese lado. Vamos a abrir a Enzo Loyola. Enzo, si me estás escuchando, por favor activa tu micrófono. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola, Doc. Hola, ahora estoy más tranquilo. Es horrible esto. ¿Quién habla? Enzo Loyola está Enzo, acá, ¿cómo estás? siguiendo ¿Estás la charla reunido o estás vía solo? web. No, Eh, estoy solo acá yo trabajando en necesito otro lado. Yo necesito saber, y por eso es que habría, y generalmente el mail, viste que se junta gente para ver esto, Sí, sí. eh, necesito saber, y por eso estoy probando si alguien en la Clínica del Sol está reunido en este momento para tener micrófono no solamente con vos, sino también con ellos. ¿Me aguantás un Bueno, segundito que trato de ver de sí, Doc, confirmarlo? no hay ¿Eh? problema. Ahora te silencio, pero ya sé que por lo menos vos estás. Sí, sí. A ver, te silencio acá. ¿Hay alguien reunido en la sala que se pueda acercar al micrófono y decirme si están? ¿Me escuchás ahí? Ahí, Héctor. Sí, estoy. El resto de los residentes ahí vienen, Bueno, pero podemos empezar. ¿querés que espere un poquito? Vos me decís. Que un poqui- Comenzar ya van a irse viniendo. Está bien, perfecto. Arrancamos. De todos modos, yo recuerdo que esto queda grabado, ¿no? ¿Tuvieron acceso a las otras grabaciones? Sí, sí, ya lo estamos repartiendo por toda la sala. Hay otros grupos que están como por el segundo tema y así van Perfecto. haciéndolo. Bueno, Así entonces que yo voy a salir de pantalla, voy a silenciar acá y vamos a empezar, si les parece. Ok. dale. Bien, el tema que elegimos hoy es un tema enorme de la seguridad del paciente. Tan enorme es que estamos haciendo un curso virtual que arranca el 14 de noviembre, que después, por favor, Héctor, mandame que te mando datos, porque es un curso de 5 módulos que va a dar Daniela García, que es la jefa de farmacia del Durán, porque el tema no alcanza para agotarse en una hora de webinar, da para muchísimo más. Así que bueno, nos metemos con lo que es la tercera meta de seguridad del paciente de la OMS. Cuando uno se pone a pensar, o sea, cuando uno revisa lo que fue el trabajo que marcó el nacimiento de Movimiento de la Seguridad del Paciente, que es el trabajo que hemos mencionado varias veces, Errores Humanos, que ya tiene casi 20 años, uno se da cuenta que la mayoría de este trabajo hablaba prácticamente de errores de medicación y se hablaba muy poco de otros errores que, de los cuales ahora hablamos muchísimo más, como errores quirúrgicos o errores de comunicación, por ejemplo. O sea, gran parte de este trabajo se basó en literatura de errores de medicación. Y ya en ese entonces, hace 20 años, los distintos estudios científicos mostraban que los errores de medicación ocasionaban más muertes anuales que los accidentes de tránsito, es decir, más de 7.000 muertes anuales en los Estados Unidos. Eh, ya se hablaba que uno de cada 131 muertes de pacientes internados por errores se debían a problemas de medicación y una de cada 800 muertes en el ambulatorio por errores se debían a problemas de mal manejo en la medicación ambulatoria. Eh, Con lo cual, esto no solamente genera un impacto humano muy importante,
sino también un costo económico importante, incrementando el tiempo de internación. Fíjense, en ese ya primer trabajo, en $4.700 el gasto de internación y en $2.000 millones el gasto de errores de medicación extrapolado a todos los Estados Unidos. Nosotros acá en Argentina y en nuestra compañía, en Noble en particular, hemos sido testigos de algunos accidentes fatales, sobre todo con medicamentos de alto riesgo, con soluciones concentradas y con quimioterápicos, que vamos a ir comentándolos a lo largo de la charla. A este primer trabajo inicial de Lyon, le siguió otro trabajo que es de la misma serie, que está específicamente dedicado al tema de los errores de medicación. Todos estos trabajos se bajan de internet y se bajan fácilmente. Es decir, si se calcula que la tasa global de eventos adversos de pacientes internados está más o menos en el 10%, entre el 1 al 6,5% de estos errores tienen que ver con errores de medicación. Esto de acuerdo a distintos estudios. Y fíjense que este trabajo, publicado unos años después, estima más o menos en 400.000 eventos adversos anuales el tema de los errores de medicación en los Estados Unidos, con un costo agregado al sistema de salud de los Estados Unidos de 3.500 millones de dólares. Y generalmente todos estos trabajos están abocados a los errores con el paciente internado, pero los errores de medicación se dan fundamentalmente con el paciente ambulatorio. El mal manejo ambulatorio de la medicación es un tema enorme, hace que los pacientes ingresen, generan consultas por guardia, por un mal manejo de medicación crónica. Es decir, más de 7.000 consultas anuales en Estados Unidos en guardias están por mal manejo de medicación ambulatoria. Se calcula que son más de 100.000 las hospitalizaciones anuales por un mal manejo de medicación ambulatoria. Por eso, nos llama la atención de que la Joint Commission la haya puesto al tema de los medicamentos, concentrado sí en medicamentos de alto riesgo, como una de las metas internacionales de seguridad del paciente, que son las metas que estamos hablando en este curso virtual que estamos haciendo en la Clínica del Sol. Es decir, está al nivel de los otros temas que hemos hablado, como comunicación efectiva, identificación correcta, prevención de infecciones, cirugía correcta y prevenir el daño por caídas. Creo que ya hablamos en alguna oportunidad de los grandes retos mundiales, los desafíos mundiales de la Organización Mundial de la Salud. El desafío de una medicación sin daños es el tercer gran desafío global. Haciendo un repaso, yo les recuerdo que el primer gran desafío global de la OMS fue en el 2004, que fue el tema de manos limpias salvan vidas, cuyo producto final fueron los 5 pasos del lavado de manos. El segundo gran desafío es cirugía segura salvavidas, en el 2007, cuyo producto final fue el listado de verificación de la seguridad en la cirugía, el checklist famoso. Y el tercer gran reto se lanzó el año pasado, en marzo de 2017, tratar de buscar una medicación sin daño. Recuerdo que los desafíos mundiales son campañas, ¿no? Son campañas que adquieren dimensión de movimientos sociales que buscan lo que buscan es, por distintos medios, por estrategias multimodales, tratar de aplicar prácticas de seguridad con fuerte evidencia científica. Es decir, para discutir no ya la evidencia, sino cómo vamos a implementar este tipo de cosas. Y claro, el tema de los medicamentos no es menor, porque los errores de medicación serían la principal causa de daño evitable en los sistemas de salud de todo el mundo, con un costo global estimado en 42.000 millones de dólares. Y este problema es un problema mayor en los países de ingresos pobres o ingresos medios o bajos, es decir, donde la morbilidad y la discapacidad en términos de peso de enfermedad por errores de medicamentos es mucho mejor. Y si bien todavía no tenemos el producto final, cuál va a ser la herramienta que vamos a tener para trabajar en este desafío, sí la Organización Mundial de la Salud llama a trabajar sobre ciertas situaciones que aparecen como prioritarias. La primera es atender a las situaciones de alto riesgo, fundamentalmente los pacientes hospitalizados, que son pacientes que tienen generalmente esquemas más complejos, con drogas más poderosas, la situación de los niños pequeños, de los adultos mayores, de los pacientes renales y hepáticos, es decir, todo el tema de lo que son medicación intravenosa, que se da también en pacientes internados,
El segundo gran tema es la polifarmacia. Ustedes saben que la polifarmacia se define como la utilización rutinaria al mismo tiempo de 4 o más medicamentos, y esto habla ya sea medicamentos de venta libre o bajo prescripción, y esto es un problema con los pacientes añosos, es decir, con el envejecimiento de la población. Todos nosotros tenemos familiares de más de 70 años que tienen, por supuesto, más de 4 medicamentos. En estas circunstancias, los eventos adversos por interacciones son más frecuentes, disminuye la adherencia. Cuando uno tiene que tomar 14 fármacos, disminuye claramente la adherencia a los tratamientos. Y por último es el gran problema que tenemos, y de esto hablamos en el webinar pasado, de la inadecuada conciliación de la medicación en los momentos de las transiciones asistenciales, ya sea cuando el paciente se está yendo de alta o cuando se produce algún paso de terapia a piso o de guardia a quirófano, etcétera. En ese momento se pierde mucha información. Y es un tema central. Para tratar de definir y clarificar un poco el problema, vamos a utilizar estas definiciones, que son las que utilizan en general las distintas asociaciones de farmacéuticos clínicos hospitalarios, en este caso la de los Estados Unidos, que diferencia 3 situaciones distintas. La primera es, define claramente qué es un error de medicación. Y cuando uno analiza el error de medicación, vemos que esta definición que ellos toman es una definición realmente amplia, porque incorpora no solo el medicamento que cuando está bajo el control del profesional de la salud, sino cuando se encuentra bajo control del consumidor, del paciente. O sea, dentro del concepto de error de medicación se incluye la falta de información y adecuada capacitación del paciente o del consumidor. Esto es un concepto muy amplio de error de medicación. El segundo concepto que maneja las asociaciones de farmacéuticos clínicos es lo que es evento adverso vinculado a la medicación. Ustedes saben, ya a esta altura del partido de seguridad del paciente, que evento adverso es daño producido al paciente a consecuencia de la asistencia, en este caso de la medicación. Y por último está el viejo efecto adverso, los efectos secundarios de la medicación, que son respuestas inesperadas, no intencionales, pero que son propias de ese medicamento y que son conocidas. Para poder distinguir entonces cuál es la interrelación entre estas 3 cosas que son distintas, tenemos este cuadro donde claramente sabemos en la letra A que la mayoría de los errores de medicación no producen daño. Y este es un tema importante. Si se produce, hay muchísimos errores de medicación, pero las drogas peligrosas son pocas, y realmente de cada 100 errores de medicación, 1 puede producir un daño. Es decir, la mayoría de los errores de medicamentos no producen daños. Generalmente entre el 1 al 2% de los errores de medicación terminan produciendo algún tipo de daño. En la letra B ya nos metemos a errores, pero que además son eventos adversos, producimos daño. O sea, es un error que produjo un daño y que podría haber sido generalmente evitado. Típico ejemplo, el error de vía, es decir, tenía que dar por vía intravenosa, por vía intratecal, lo di por vía intravenosa, por ejemplo. Eso es un error típico. Luego tengo reacciones adversas del medicamento que son conocidas, pero que a su vez a partir de un error, por ejemplo, tenía una velocidad de infusión que tenía que ser lenta, porque se sabía que si se produce más rápidamente, produce una reacción adversa. Entonces yo tengo una reacción adversa que produce un daño que es producto de un error. En la D tengo algunas reacciones adversas que son impredecibles. Si yo al paciente chequeo que tenga y le pregunto si tiene antecedentes alérgicos, me dice que no tiene, y coloco una droga y este paciente tiene una reacción alérgica, claramente va a ser una reacción adversa, pero no habrá habido un error. Y por último, en la letra E, hay algunos eventos adversos que son daños claramente, pero que son los daños propios del tratamiento, típicamente el tema de la quimioterapia, por ejemplo, que tiene eventos adversos secundarios, daños, es decir, caída de pelo, impotencia, etcétera, otros problemas que se agregan y que no son ni errores ni reacciones adversas, sino son daños propios del tratamiento. El movimiento de seguridad del paciente le debe a los farmacéuticos y a la gente que se dedica a estudiar errores de medicación la categoría de la categorización de los daños. O sea, ustedes saben que
los daños, los que hacemos seguridad, los calificamos, o sea, en estas letras, desde la A hasta la I, ¿no? Desde la hasta la I. En la categoría A son circunstancias o eventos que tienen la capacidad de producir errores, pero que no terminan produciendo un error. Luego, todo lo que tenemos en verde claro, son errores que alcanzan al paciente, pero que no terminan produciendo ningún tipo de daño, más allá de algún tipo de mayor control. En lila, la categoría E hasta la H, son errores que tuvieron daño, ¿no? Errores que tuvieron daño, desde daño leve, la categoría E, hasta daños H, realmente errores que requirió soporte vital, etc. Y por último, la última categoría, la categoría I, es la que el error contribuyó a la muerte del paciente. Esta clasificación de daños es la que se utiliza no solo para ver los errores de medicación, sino también cuando uno analiza, ¿se acuerdan que no sé si hablamos en alguna oportunidad, pistas en las historias clínicas, la Global Trigger Tool, para ver daños en las historias y poder categorizarlos? Se utilizan desde la categoría E hasta la I en general. Bien, o sea, esto es para poder calificar los daños. El Servicio de Salud británico ha definido el concepto de never events. Never events son eventos que no debieran haber ocurrido nunca, o que no deben ocurrir nunca, y que son fácilmente, o que son prevenibles. Y el concepto, estos never events los agrupan por áreas. Hay never events en cirugía, never events en obstetricia, y por supuesto hay un never event, hay un listado de cosas que uno tendría que tratar de evitar siempre, siempre en pacientes internados. Y ahí, en eso tenemos todo lo que son medicación inyectable de alto riesgo mal preparada, problemas con soluciones concentradas de electrolitos, problemas con la quimioterapia, errores de vía oral, enteral, parenteral. Bueno, todos estos errores, sobredosis de opiáceos, mal manejo de insulinas, todo esto son eventos que uno tiene que tratar de evitar. Bien, vamos a repasar rápidamente cuáles son los tipos de errores de medicación. De cada una de estas cosas que yo les voy a ir nombrando, en Noble hemos tenido al menos uno, y algunos más. Por ejemplo, algunos son más graves que otros. Dosis omitida, esto es un error común. Se omite una dosis, es tal vez el error más común. El enfermero olvida administrar una dosis, y realmente no pasa mayormente nada, pero hay algunos planes terapéuticos que son bastante sensibles a las dosis omitidas. Otra cosa que vemos son dosis adicionales, y esto tiene que ver cuando un enfermero, por ahí que está muy sobrecargado, que se dedica a administrar medicación en un turno, después no anota esa medicación, no registra esa medicación, entonces el del turno siguiente no sabe si realmente es que no se la administró y le da doble dosis, o que se la administró y no lo registró. Otro error es dosis equivocada. Hay muchas veces no pasa nada, pero en pediatría, como vamos a ver, ha habido casos dramáticos con el signo microgramo, con microgramo confundido con miligramo, y esto hace que muchas veces se generen problemas. A veces la concentración del fármaco está equivocada, esto es una variación, si se quiere, del tema de error de dosis, lo que puede resultar en una infradosificación o una sobredosificación. Bueno, un problema que hemos tenido, algún error serio con velocidad equivocada con bombas de infusión. Ustedes saben que si uno configura mal el seteo de la bomba de infusión, lo que es cantidad por tiempo, es decir, volumen equivocado, y hemos tenido accidentes serios con opiáceos por una velocidad de aplicación equivocada del opiáceo, por una mala configuración de la bomba de infusión. A veces la formulación equivocada, aunque parezca mentira, hemos visto indicación de morfina intravenosa, y alguien pasó gel de morfina, la colocó en una jeringa y la inyectó en forma intravenosa. Uno le cuesta creer que este tipo de cosas pasan, pero la realidad muchas veces supera la ficción. La vía equivocada, esto
lamentablemente nosotros hemos tenido en los últimos años 2 accidentes fatales con neonatos, a los cuales, por confusión con la llave de 3 vías, etcétera, se le pasó leche por vena, o sea, le pasó alimentación enteral por vía intravenosa, y esto generó la muerte del bebé. Esto está descrito, y si bien son circunstancias excepcionales, son dramáticas cuando ocurren. Muchas veces la frecuencia o el horario equivocado, esto es muy común con los antibióticos, antibióticos que deben darse cada 8 horas y se dan cada 12, o cada 12 horas y se dan cada 8 y genera diarreas, etc. Fármaco equivocado, muchas veces se dispensa, ya viene un error de farmacia, se dispensó un fármaco que estaba equivocado, y como vimos en la charla anterior, teníamos también el tema de una inadecuada identificación del paciente al que se le va a pasar la droga, y entonces, al no identificarlo adecuadamente, se produce el error de medicación. Bueno, ¿cuáles son las? Y por último, otro error es alergias conocidas, o sea, se le da medicación a un paciente que es alérgico. Esto tiene que ver con la falta de comunicación del estatus alérgico de ese paciente, o a veces con prescripciones del nombre comercial de la droga. Entonces no se conoce bien, entonces uno le coloca la alergia al medicamento genérico, no sabe muchas veces el enfermero que esa droga comercial contiene esa droga, ese principio, y se genera el problema. Bueno, las causas de estos errores, las causas raíces, son muchas, ¿no? La verdad muchas tienen que ver con, claro, una falta de conocimientos. O sea, el sistema es muy complejo. Hoy existen más de 6.000 principios activos con distintas formulaciones. Esto genera problemas no solo a quien prescribe, sino a quien administra, ¿no? O sea, entonces, yo creo que la solución, como vamos a ver un ratito, es tener vademecums institucionales que limiten un poco y que limiten un poco la cantidad de fármacos que vamos a utilizar en la institución. Otro factor de riesgo es no tener en cuenta factores de riesgo específicos del paciente, la función hepática, la función renal, la edad, la obesidad. Claramente en adultos mayores la absorción y el metabolismo es más lento, se altera la farmacodinámica. De ahí la importancia de contar con farmacéuticos hospitalarios, clínicos, que acompañen a los médicos, a los enfermeros en recorridas de salas multidisciplinarias, porque ellos están muy atentos a este tipo de problemas, ¿no? Muchas veces el paciente tiene antecedentes, y esto tiene que ver con lo que hablamos de comunicación. No hay una disponibilidad inmediata de los datos de ese paciente, es decir, hay una información que es relevante, pero no hay historia clínica electrónica, se anota en un papel o se anota en una historia clínica, no hay pases mano a mano, cara a cara, información importante para la medicación no está en el momento que se tiene que administrar. Errores de identificación continúa siendo un problema, por eso la identificación efectiva es una de las metas internacionales. Falta de controles, abreviaturas ambiguas. Ustedes saben que vamos a volver sobre este tema un ratito, pero hay una serie de abreviaturas que generan problemas y que son realmente peligrosas. Hay que tratar de limitar la cantidad de abreviaturas. El problema de los medicamentos LASA, sobre el cual también vamos a avanzar. El LASA es un acrónimo, es Look Alike, Sound Alike, en inglés, que son medicamentos con similitudes fonéticas, ortográficas o visuales, o sea que son muy parecidos, ya sea se escriben parecido o se ven parecido. Muchas veces los laboratorios, por refuerzo de marca, tienen este tema y generan problemas. El tema de la letra continúa siendo un problema. Falta de comunicación, identificación equivocada o mala etiquetación del fármaco, almacenamientos inadecuados. Muchas veces se guardan bolsas, por ejemplo, de medicamentos con nombres muy similares, como dobutamina y dopamina, muy cerca, entonces uno lo almacena y al dispensarlo se equivoca. Bueno, todos estos son causas, falta de estandarización, es decir, carecer de concentraciones estándares. Es decir, hoy se recomienda que las formulaciones de heparina o insulinas, tenerlas bastante limitadas para no generar el caos de prescripción que hay muchas veces, es decir, tener concentraciones estándares de vasopresores. Muchas veces hay cambios en la cadena de suministros, uno está acostumbrado que
que una ampolla de un medicamento tiene un color determinado, se cambia el proveedor trae otra ampolla de otro color que se confunde con otro medicamento y esto genera problemas, o un proveedor ponía alertas muy claras, por ejemplo, hemos visto un accidente con Cristina donde se cambió de proveedor, el otro proveedor ponía un tarjetón muy grande, el nuevo no, advirtiendo del peligro. Factores ambientales como mucho ruido, poca luz, dificultad para leer las ampollas que vienen con letra negra de 2 milímetros sobre un fondo ámbar, prácticamente imposible de leer, la falta de lupas en los office de enfermería. Cuanto más sobrecarga laboral tiene un enfermero, más probable es que se cometa este tipo de errores. Falta de capacitación para operar dispositivos complejos, fundamentalmente bombas de infusión. Tratar de tener estandarizadas las bombas, es decir, que sean todas iguales, que no sean distintas. Esto también disminuye la posibilidad de errores. Sistemas informáticos que funcionan mal, así como había problemas con la lectura elegible, también algunos listados electrónicos aparecen con medicamentos con nombres muy similares en renglones adyacentes y uno cliquea mal y se genera el error. No se documentan adecuadamente las alergias. Y claro, también es importante que el paciente y su familia tengan un rol más activo y que sirva, si bien la responsabilidad claramente es de uno, del médico, del enfermero de la institución, pero el paciente tiene un rol y nos puede ayudar, sobre todo porque él conoce su medicación, o sea, capacitar e informar al paciente sobre sus drogas, para qué toma cada cosa y eventualmente poder decirle sus nombres genéricos. Vemos acá un esquema muy simplificado de lo que es el proceso de la medicación. Y claro, cuando uno ve la cantidad de pasos que tiene, empezando por la selección, prescripción, transcripción, dispensación, administración y seguimiento, es decir, cuanto más pasos tiene un proceso, más probabilidad de error. Y entonces nos llama la atención de que haya errores en cada uno de estos pasos. Entonces, la prescripción, como yo dije, que genera este esfuerzo que tiene que hacer quien prescribe para conocer todas las drogas que existen, la vía, o por lo menos las que usa, la vía, la hora, la frecuencia, y esto a su vez lo tiene que plasmar en un documento, en una indicación que sea legible, que sea comprensible. Todo lo que es la transcripción, que se define en el punto en el cual un personal tiene que transcribir lo que otro escribió para ingresarlo a un sistema, a otro sistema. Si uno puede automatizar esto es mucho mejor, porque ya sea manualmente se pueden perder cosas en la transcripción. Todo lo que es dispensación, que es lo que atañe fundamentalmente a farmacia, y tiene que ver con el almacenamiento, con el envasado, con el etiquetado y en ocasiones con la formulación. Y por último, sí, todo lo que tiene que ver con la administración, con los famosos 5 correctos, y ahora son los 10 correctos, que atañe fundamentalmente a enfermería. Pero una cosa curiosa es que generalmente cuando me invitan a hablar de errores de medicación, me juntan enfermeros en general. O sea, no viene ni un médico, no viene farmacéutico, no viene gente de compras. Y la verdad es que el proceso es complejo. Entonces, cuando uno está educando, capacitando en medicación, tiene necesariamente que participar gente que está en lo que es la prescripción, o sea, ser bien multidisciplinario, porque es muy fácil caerle a un enfermero que que administró mal un medicamento, cuando no tengo formas de mejorar los procesos para minimizar esa posibilidad de error. Y claramente, la mayoría de los problemas vienen en las puntas, ¿no? O sea, si ustedes se fijan en esta diapositiva, cerca del 80% de los casos tienen que ver con problemas en la prescripción y con problemas en la administración, ¿no? Vamos a tratar de ir viendo cada uno de estos pasos, el resto de la charla, esta última media hora, vamos a tratar de ver cada uno de estos pasos y tratar de recomendar algunas cosas para cada una de ellas. Empezamos por selección, ¿no? Esta es una diapositiva que me prestó la jefa de farmacia del Hospital Garrahan,
Marcela Russo, que es una amiga y a su vez es presidenta de era de la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios en Argentina, hace muy poco. Claro, ellos en el Garrahan tienen un formulario terapéutico, un vademecum, que los médicos tienen en sus bolsillos, los enfermeros lo tienen de consulta permanente, y en eso están establecidos cuáles son los medicamentos que se utilizan en esa institución, lo cual tiene no solamente un rol de estandarizar un poco todo, de acotar el riesgo, sino también tiene un valor formativo, un valor informativo, porque están las distintas interacciones, es un manual que cuando uno lo ojea es muy vivo, muy interesante, se actualiza permanentemente. Yo creo que es un gran trabajo que tienen que hacer las instituciones, es decir, ¿cuál es el vademecum de nuestra institución? Pero este vademecum lo debieran conocer y ser vivo, ¿no? Que lo conocieran todos, incluso con ideal cuando tiene valor formativo también, o sea, cuando en el vademecum se ponen indicaciones o recomendaciones para el uso de cada medicamento. Pasando al tema de prescripción, ustedes saben que estuve revisando distintos trabajos. Este es un trabajo clásico de Tejal Gandhi, una de las líderes de seguridad del paciente en 2005, sobre errores de prescripción. Y es notorio porque en distintos trabajos, es decir, el error en la prescripción, en recetas o en indicaciones de pacientes internados, gira, de acuerdo a distintos trabajos, está cerca del 8%. Es decir, cada 100 recetas, de cada 100 indicaciones, 8 son erróneas. Y es cierto que la mayoría de estas indicaciones erróneas no representa una amenaza seria para la vida. Si nos fijamos de estos 146 errores sobre más de 1.800 prescripciones, solo el 3% del total podía generar algún tipo de evento adverso potencial, y menos del 2%. Esto, si bien en porcentaje no parece importante, en el acumulativo de la cantidad de recetas que se realizan, nos está hablando de un problema de magnitudes más grandes de lo que parece. Y cuando uno analiza, por lo menos a nivel hospitalario, cuál es el tipo de error en porcentaje, claramente, el principal error, que se llama más del 4% de los errores, es prescribir con el nombre comercial. El nombre comercial genera problemas, seguido por abreviaturas incorrectas, por inadecuados datos y por error de vía, un 14%. Fíjense que no es menor, esto es una base de errores en el Hospital Garrahan, que es una base interesante de varios cientos de errores, ¿no? No tenemos tiempo hoy para hacer los ejercicios que me gusta hacer cuando estoy presencial, que les hago leer de la pantalla a la gente que está viendo qué es lo que ven y cómo algunos son más fáciles. Este caso es paratral. Este no lo sacó nadie, les doy un segundo para que ustedes discutan ahí, pero la verdad que a lo largo de estos 10 años que vengo presentando esta charla, nunca nadie sacó que esto que está indicado ahí es butil-iosina. Y esto ha generado dudas, por ejemplo, esto es ketamina o ketorolac, de acuerdo a las circunstancias. Es decir, son temas que hacen a la prescripción. Y ustedes saben que hay trabajos importantes de algunas abreviaturas que llevan a errores. Una es, por ejemplo, la UI en unidades internacionales, cuando se prescribe a mano. Si uno pone 5.000 unidades de parina, UI de parina, esa U no va a pasar la primera vez, no va a ser la primera vez que un enfermero novel o sin experiencia confunde con un 0 y da 50.000 unidades. Esto que parece que no puede pasar nunca, ha pasado. Lo mismo aplica con las insulinas. Lo mismo aplica con, como vamos a ver en algún caso, con el símbolo de microgramo, que habría que utilizar la palabra microgramo porque ahí el error de dosis se traduce en por 1000. La letra D es interesante, que ven ahí la letra D, porque un caso famoso de los Estados Unidos, uno de los casos que marcó el inicio del trabajo de seguridad del paciente, fue una periodista de un diario muy famoso de Boston, Betsy Lehman, que fue al Dana-Farber, que es un instituto de cáncer muy importante de los Estados Unidos, y era la época en que los oncólogos prescribían no en forma estandarizada, sino como cualquier indicación manual. Y claro, el oncólogo puso, no recuerdo exactamente la droga, creo que era cisplatino, 800 miligramos 4D. En su interpretación, en su visión, era 800 miligramos dividido en 4 días, es decir, 200 por día. Pero cualquier otra persona interpretaba que era 800 miligramos 4 veces por día, con lo cual la dosis se triplicó y la paciente falleció.
todo por una letra D. También hay problemas con abreviaturas. Yo les dijera, por ejemplo, HCT si es hidrocortisona o hidroclorotiazida. El ejemplo clásico es con el tema de difenhidramina y difenilantoína. Es decir, yo pongo una ampolla de DFH cada 8 horas. Para muchos pediatras, por ejemplo, DFH es difenhidramina. Pero para muchos clínicos, DFH es difenilhidantoína. Entonces hay que zanjar la situación, como por ejemplo hicieron en el Garrahan, donde la difenilantoína es fenitoína y la DFH es difenhidramina. Entonces hay que tener en cuenta con estas cosas porque muchas veces terminan produciendo errores. Fijémonos acá, ¿qué leen? Humalog 44, 24, 64 o Humalog 4 unidades, 2 unidades, 6 unidades. Lantus 140 o una cada 8, no se entiende. La verdad es que es muy difícil y son prescripciones ambiguas y que generan bastante confusiones. Este es el caso que yo les decía, un caso norteamericano, donde un chiquito de 8 años se murió porque se confundió los 30 microgramos con 30 miligramos. Y esto no fue hace tanto en Estados Unidos. Y pasó ya, tranquilamente puede pasar también acá. Siguiendo con el tema prescripción, está el tema de las órdenes verbales, ¿no? Ustedes saben que uno quisiera eliminarlas totalmente, las órdenes verbales, es decir, las órdenes verbales en esta institución no se aceptan órdenes verbales, pero lo cierto es que de alguna u otra manera se siguen dando, con lo cual uno tiene que tratar de acotarlas o de regularlas lo máximo posible. Es decir, si vamos a utilizar órdenes verbales, vamos a limitar estas circunstancias. Es decir, ¿en qué circunstancias, en la Clínica del Sol, por ejemplo, se pueden dar órdenes verbales? Nunca por comodidad, siempre porque el médico está con las manos ocupadas o que está haciendo algo. Es decir, y una vez recibida la orden verbal, tendrían que seguir el procedimiento que habíamos hablado en la capacitación anterior sobre el escribo, repito y confirmo. Escribo, repito y confirmo, ¿no? O sea, para permitir que no haya prescripciones ambiguas. Expresar la dosis por unidad de peso, por supuesto la orden verbal no debería darse cuando se tienen que hacer cálculos de dosis, y en los intercambios telefónicos que se hacen, debería discutirse información relevante que pudiera afectar la indicación, porque a veces el médico no sabe un antecedente importante del paciente, y de ahí la importancia de las técnicas de comunicación estructurada que habíamos hablado en la charla pasada. Bien, para finalizar finalizando el tema prescripción, ¿cuáles son las principales estrategias que ustedes podrían adoptar para reducir? Bueno, claramente, si uno tiene un muy buen sistema de historia clínica electrónica con sistemas de seguridad, o sea, que te ponga claramente la dosis máxima del medicamento y no te deje indicar el medicamento por encima, que te genere alerta por interacciones, que te genere alertas por insuficiencia hepática o renal, que permita acceder fácilmente a la información. Bueno, todo esto genera muchas soluciones. También vamos a ver que genera algunos problemas, pero básicamente en el rubro de la medicación genera bastantes soluciones. Tratar de estandarizar al máximo la prescripción médica con contenidos mínimos, nombre completo del medicamento, la dosis, la forma farmacéutica, la vía, la frecuencia, la concentración y la velocidad de infusión. Yo sé que esto es difícil cuando uno está prescribiendo, pero si uno se acostumbra siempre a prescribir de la misma manera, estandarizado, también se facilitan expresiones aceptables y utilizar ciertas alertas para medicamentos con similitud fonética o ortográfica. Ustedes saben que está el concepto de Tolman Letters, de letras grandes, que permita la parte que se diferencia, do, bu, dopa, tenerlo bien claro, y la parte en la que se parecen, tenerlo en minúscula. Esto va a permitir no confundir estos tipos de medicaciones. Y decía que la historia clínica electrónica, si bien puede solucionar muchos problemas, también puede generar otros. Hemos visto algún tipo de problemas por listados de medicamentos, con medicamentos de similitud ortográfica muy cerca, que se escriben muy parecidos, que están en renglones adyacentes,
mal sombreados, uno cliquea mal un renglón y ya le metió la medicación equivocada al paciente, lo cual a veces se suele repetir y genera algún tipo de problemas. Otro error que vemos con la prescripción es que mucha gente no utiliza los campos específicos de prescripción y prescribe en la parte de campo libre. Entonces, esa indicación que se hizo en el campo libre no entró al sistema de prescripción computarizada que tiene el sistema de software programado y se retrasan tratamientos que debieron haberse iniciado horas antes. Hasta acá, lo que es el paso de prescripción. Entonces vimos selección, un adecuado vademecum, compras, prescripción, y pasamos a todo lo que es la validación y la transcripción. Y acá es donde claramente el rol del farmacéutico hospitalario o del farmacéutico clínico, muy metido, hay que sacar a los farmacéuticos de las cuevas, que salgan. Si uno como médico tiene interpretación del farmacéutico, alguien que dispensa, que despacha, y la realidad es que hoy, con la magnitud del problema de de medicación, los farmacéuticos clínicos son una parte importante del equipo, ¿no? Y son los que van a estar viendo estos pacientes que son prioritarios, es decir, nos van a alertar de las alergias, van a validar las indicaciones, van a estar atentos a los pacientes que tienen insuficiencia renal, hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, a los perioperatorios, a los pacientes que tienen más de 5 medicamentos, a los pacientes que tienen más de 12 diarias, porque es ahí donde en general se generan los problemas. Paso a la cuarta etapa, la etapa de almacenamiento y dispensación. Estas son fotos que me acercan a asegurados, conocidos, clínicas. O sea, esta foto, este panorama es relativamente frecuente en muchas instituciones de nuestro país, privadas, públicas y de obras sociales. Un gran desorden en todo lo que es el almacenamiento y dispensación. Generalmente los boxes de enfermería que acobachan demasiado medicamento, porque no hay farmacia clínica, pero también a veces en algunas farmacias, fíjense esto, este desorden puede generar problemas, una heladera, carros de paro con medicación muy parecida, que están todas iguales. Todo esto genera sin duda problemas. Y esto es importante tener, como vamos a ver, prolijidad en el almacenamiento. La prolijidad en el almacenamiento generará prolijidad en la dispensación. Entonces, como recomendación de esta etapa, condiciones seguras para evitar fugas, para evitar errores, medicamentos que son parecidos, tenerlos separados, los medicamentos LASA tienen que estar claramente separados, atención al control de la temperatura, al personal autorizado a cambiar cosas, a mover, a sacar, cuidado al tema de las adicciones. Ustedes saben que es un problema, no solamente de pacientes, para pacientes del centro de rehabilitación, sino muchas veces profesionales de la salud, restricción muy clara a estupefacientes, a psicotrópicos, controles, y por supuesto especial cuidado a los que son los medicamentos de alto riesgo, que lo vamos a ver un ratito, insulinas, electrolitos concentrados, anticoagulantes, narcóticos. Todo esto tiene que tener una estrategia, un protocolo. Y no siempre se trata de temas de tecnología, porque bueno, hay lugares que tienen CARDEX muy complejos, sistemas tecnológicos. Fíjense la prolijidad de esta farmacia hospitalaria, donde está claramente todo muy clarito, todo con rotulado, con una gran prolijidad, y esto facilita claramente los errores. Otro tema con la dispensación es el problema de la falta de distribución en dosis unitarias. Ustedes saben que ANMAT y muchos reguladores solicitan que haya una adecuada trazabilidad y dispensación en dosis unitarias, y esto en general en muchos lados no se está cumpliendo. Esto ya tiene que ver con farmacia general. Vemos a la derecha cómo es inadecuado. A veces incluso estas formulaciones son en diagonal, lo que facilita, y vemos a la derecha cómo está la formulación perfectamente definida con todas estas cosas que tienen que tener, es decir, con la denominación común internacional, con la dosis del principio activo, con el número de lote, con la fecha de caducidad y con el nombre del laboratorio. O sea, esto es lo que se pide en nuestra regulación y muchas veces no se está cumpliendo y a veces se obliga a las organizaciones a tener
sistemas de blistado, ¿no? Que queden claros donde se puedan poner todo esto, ¿no? Fíjense este informe de la Asociación Argentina de Farmacéuticos Hospitalarios, que solo el 10% de estas especialidades estudiadas cumplió al menos uno, no todos, uno de los criterios de identificación. Y eso te marca un poco lo lejos que estamos de todo esto. Y esto obliga a un trabajo adicional de los farmacéuticos a tener, seguramente ustedes también tienen, reemplazadores de comprimidos o cápsulas, que te obliga a un trabajo adicional para que pueda cumplirse con todos los requisitos que te pide una adecuada prescripción de medicamentos, hasta llegar a lo más avanzado, estos carros computarizados, que uno no pretende que todo el mundo los tenga, donde incluso por orden se abren en el momento que se tiene que dispensar la medicación, con clave, etc. Me meto en el tema de medicamentos LASA, un poquito desde el punto de vista de la dispensación, y a mí me gusta contar siempre esta anécdota de mi suegra, ¿no? Mi suegra, más de 80 años, se operó de cataratas, y al salir le dieron una bolsita con estas 5 cajitas, Fíjense que cada caja es algo distinto, cada caja, pero todas son iguales, pero cada caja es algo distinto. Encima una paciente operada de cataratas, que se supone que no ve bien. O sea, uno ya está, la industria, por refuerzo de marca, en este caso Poen, te hace todas las cajas iguales, y esto uno diría, bueno, si las cajas fueran iguales, pero al menos después las ampollas fueran distintas o los envases, pero siguen siendo muy parecidos, esto favorece los errores. En el caso de oftalmología, uno puede decir, bueno, nadie se va a morir por esto, pero en otras circunstancias puede llegar a ser muchísimo, muchísimo más grave. Y esto es bastante gráfico con el tema que yo quiero hablar de estos 3-4 minutos, de los medicamentos LASA. Hay bastante trabajado en Argentina. Ustedes saben que se conocen, a partir de este trabajo de la Academia Nacional de Medicina, que se han encontrado en nuestro país, a ese entonces, más de 927 similitudes fonéticas, ortográficas y visuales. Y bueno, el problema con algunos medicamentos puede ser serio, porque si uno se confunde agua destilada con cloruro de potasio, con estas dos ampollas que son casi iguales, se destiñe un poquito las dos líneas de arriba, o sea, el medicamento que puede potencialmente matar, esto es muy poco, o sea, esto es muy poco realmente. O confundir solución fisiológica con lidocaína, o confundir, perdón, me fui, toqué algo mal y ahora vamos a corregir, les pido disculpas. Esto porque estoy solo acá y me distraigo. Estaba tocando algo, discúlpenme. De paso descansan un poquito. Estoy yo tocando el avanzar es un error mío. Bueno, vamos a continuar. Confundir furosemida con diazepam. Por eso se utiliza este concepto que habíamos hablado del Tolman Letters. Fíjense este ejemplo de la industria donde se corrige las drogas parecidas y se colocan en letras mayúsculas lo que distingue a las drogas y en minúscula lo que las favorece. Este otro ejemplo es un ejemplo interesante, si bien son dos drogas distintas, pero son ejemplos norteamericanos, pero yo se los traje para decir si esto alcanza. Fíjense, la ampolla de la izquierda es una ampolla de vincristina. La vincristina forma parte de muchos procedimientos quimioterápicos. Ustedes saben que la vincristina debe darse por vía intravenosa, y si la vincristina se da por vía intratecal, es mortal. Una muerte bastante dolorosa y que no es inmediata, ¿no? Entonces, si yo tengo una droga que, si yo me equivoco de vía, es potencialmente mortal, alcanza con esa advertencia. Esta ampolla mide no más de 3 centímetros y esta letra mide 5 milímetros. Y yo en 5 milímetros estoy diciendo que esta droga potencialmente puede matarte. Entonces,
claramente en farmacia, eso en función de farmacia y los que preparan mezclas también, los centros de preparación de mezclas, que esta medicación venga rotulada con signos de advertencia grandes, con calaveras, como quieran, con rojo, graves si se administra por vía intratecal, no darla por vía intratecal, o sea, todas las cosas que sean necesarias para poder prevenir esto. Claramente todo lo que sea infusiones intravenosas y mezcla intravenosa genera una posibilidad de error. Y a mí me gusta mucho estos ayuda a memorias, ¿no? Para ayudar a la gente, para los inyectables que no están preparados en dosis unitarias, ¿no? O sea, o baja preparado o ayudo a la gente a tener en cuenta, en este caso ranitidina, la importancia de no administrar en push y cómo debe diluirse para que facilitar la administración de la droga. Nos metemos rápidamente en medicamentos de alto riesgo. Ustedes saben que la mayoría de los eventos adversos serios pueden adjudicarse a un grupo relativamente chico de drogas, que son las que uno tiene que tener una estrategia, ¿no? Básicamente son anticoagulantes, todo lo que son heparinas. Hoy ha mejorado mucho el tema de los anticoagulantes y la seguridad, pero sigue siendo un problema. Entonces uno tiene que tener una estrategia con anticoagulantes, fundamentalmente con heparinas. El problema de los opiáceos, hace poco un problema serio de sobredosis de opiáceos, el manejo de la bomba de difusión, pacientes que bajan de quirófano ya con un catéter por ahí con opiáceo y después se le da opiáceo en sala y se generan sobredosis. El tema de las insulinas. Acá hay un tema parecido de insulinas y heparinas porque hay enorme cantidad de formulaciones en el mercado, tratar de limitar un poco estas formulaciones. El tema de los sedantes que generan daños generalmente porque los pacientes terminan cayéndose, porque están sobresedados. Bueno, todo lo que son las soluciones concentradas de electrolitos y fundamentalmente el potasio. Ustedes saben que hoy es una recomendación internacional que no se almacene potasio en las unidades asistenciales y que venga preparado el potasio. Esto es a veces difícil la logística para esto, pero siguen habiendo en todo el mundo accidentes serios por potasio endovenoso. Han salido en los últimos años bastantes alertas con el tema del metotrexate oral. Ustedes saben que este metotrexate se utiliza para uso oncológico y también para la artritis. La diferencia es que en la artritis la dosis es semanal y en los ciclos de quimio son diarios, entonces se ha producido problemas serios cuando se utiliza la dosis diaria para pacientes con artritis. Hemos tenido también problemas con anfotericina, recuerdo liposomal o no liposomal. Bueno, todo lo que es medicamentos por vía epidural o intratecal, uno tendría que tener una estrategia, saber que nunca se bajan los medicamentos todos juntos, primero se administra uno y después otro, cuando hay que dar los esquemas de quimioterapia, es decir, que hay medicación por vía intravenosa y medicación por vía intratecal, hay que tener una estrategia. O hay quirófano de intravenosa, consultorio de intravenosa, consultorio de intratecal, o se administra por separado, y por supuesto con equipos adecuadamente entrenados. Lo ideal sería que haya equipos de enfermeros especializados en oncología y que sean ellos los que administran toda esta medicación. Bueno, y esto es más conocido por los enfermeros, hay enfermeros por ahí y que han aguantado hasta el momento. Ustedes saben que hoy las famosas 5C se transforman en 10C y si seguimos así van a ser cada vez más. Pero bueno, esto llama a tener una gran conciencia sobre la verificación en el momento, por lo menos, de la dosis del medicamento, del paciente, de la vía, de la fecha de vencimiento. Bueno, hay cada vez más, pero por lo menos de las 5C. Uno se conformaría con que las 5C estén al menos seguidas. Esta es una foto que me mandó un alumno, fíjense, este paciente lo único que tuvo fue suerte, porque eso que están viendo blanco es alimentación enteral, que está preparada para pasarse y que está conectada a una vía que afortunadamente se tapó. Destacar el problema de las bombas, el adecuado entrenamiento, a veces unidades como neo, como terapia intensiva, esto no termina de ser infrecuente y esto es una fuente de errores importantes. Esta es una diapositiva de la Organización Mundial de la Salud, donde es un muñeco, pero recrea accidentes que se han producido. Así, fíjense la sonda de alimentación enteral conectada erróneamente
al respirador, es una recreación de un caso real. Tener en cuenta lo que son, ¿no? Son la falta de jeringas de inyección oral, la llave de trasvía que conectan con cualquier cosa. Entonces, los errores en la conexión de catéteres y tubos es un subcapítulo muy grande dentro de lo que es errores de medicación. Y por eso es interesante, cerca de los puertos de inyección, tener alguna estrategia. Esto no es estandarización mundial. Yo les traje un ejemplo australiano, donde ellos tienen estas especies de etiquetas para colocar al lado del puerto de inyección. Se colocan al lado del puerto de inyección, azul para intravenoso, amarillo para intratecal, rojo para intraarterial. Bueno, y esto es como se ve, ¿no? O sea, cuando el enfermero va a colocar, ya se ve inmediatamente que es la intravenosa y le advierte y le recuerda que por ahí no debe ir nada que no corresponda. Esta es una foto que tomé del piso. Lo que está arriba es la mesa donde se prepara medicación, porque claro, sobre todo en pediatría que vienen ampollas y que deben hacerse cálculos, el momento en el cual la persona está haciendo cálculos es un momento clave y muchas veces incluso, lamentablemente por carencia de personal, no hay dobles controles, con lo cual es el último control, cosa que no es recomendable, pero a veces no se tiene el doble chequeo del cálculo de dosis. Entonces, por lo menos que la gente cuando prepara medicación tenga todo el tiempo para hacer los cálculos. Esto es un sticker que había en el piso, cuando la persona se paraba ahí, nadie podía interrumpirlo, ni un jefe, ni una enfermera, ni los padres. En otros lados he visto que se utilizan como chaquetillas, como las que usan los futbolistas, o sea, cuando alguien se pone eso, de color fosforescente, pongamos, no interrumpir preparando medicación, porque las distracciones en el momento es una fuente de error que ha sido estudiada y que no es menor. También me parece interesante el concepto de poner lupas en todos los office de enfermería para facilitar la lectura de las ampollas. Por supuesto, estandarizar los carros de paro. Son todas cosas prácticas que no son de alto costo y que realmente reducen toda la posibilidad de errores. Me estoy apurando para poder cumplir con la hora y yo calculo que a esta altura ya habrá varios desmayados ahí. Si ustedes están cansados, imagínense, hablando solo, acá como un loco, no es fácil. Bien. Para ir finalizando, principios generales para prevenir errores de medicación. 1, tratar de reducir la posibilidad de que estos errores ocurran. 2, hacer visibles estos errores. Y 3, minimizar las consecuencias. Vamos al primero. ¿Cómo reduzco la posibilidad de que los errores ocurran? Tratando de estandarizar al máximo los medicamentos de alto riesgo, limitando el número de presentaciones. Con Vademecum, que me diga qué cosas puedo usar, qué cosas no puedo usar, etcétera. Retirando o limitando la existencia de medicamentos de alto riesgo de los botiquines asistenciales, es otra posibilidad. 2, hacer visibles los errores utilizando sistemas de doble chequeo. Esto ayuda mucho a las historias clínicas electrónicas, incluyendo a los pacientes sobre los síntomas que debían estar atentos ante un probable error de medicación, e incluyendo en la papelería de enfermería y las solicitudes qué parámetros tendrían que controlar luego de administración de medicamentos de alto riesgo, que son, como yo les dije, todos esos que vimos, opiáceos, insulinas, heparinas, soluciones concentradas, etc. Otra forma de hacer visibles los errores es ir a buscarlos a las historias clínicas mediante pistas. Pistas. Esto tiene que ver con otras cosas que hemos hablado en otro momento, que es la búsqueda de eventos adversos activa, y no espera que me los reporten, mediante ciertas pistas en las historias clínicas que nos pueden llevar. Estas son las pistas que nos pueden llevar a errores de medicación. Si yo veo, por ejemplo, que en la historia clínica se indicó naloxona, probablemente tenga que sospechar con una sobredosis de opiáceos. Si veo una indicación de vitamina K, probablemente haya algún tipo de complicación con anticoagulantes. Si veo una suspensión abrupta de medicación, quiere decir que por ahí le estaba dando de más. Si veo otros errores antidiarreicos, por ahí estoy haciendo un mal manejo de antibióticos y así distintos ejemplos. Y por último, minimizar las consecuencias de los errores teniendo agentes reversores cuando los tenemos, garantizando antídotos y teniendo protocolos de rescate disponibles. Bien, he ido corriendo un poco, voy a abrir micrófonos. Abro ahí
a Testini, que calculo que están ahí con eso. Y yo abro el mío. ¿Me escuchan ahí, Héctor? ¿Me han escuchado? ¿Han sobrevivido? Sobrevivieron, quedaron algunos residentes y la jefa de enfermera de pediatría y hay algunos que están conectados. Como te dije siempre, nosotros vamos a... Todo este material lo tenemos bien guardado dentro de nuestros archivos porque son muy interesantes y hay una buena cantidad de gente que vamos a tratar de ir llegando por servicios. Así que bueno, una vez más, una guía para enfrentar este problema, te agradecemos. Los residentes que están acá, que son de primer año, siempre les digo que no vean esto como única responsabilidad de la clínica, porque como vos bien mostrás en los programas de formación, los residentes se tienen que formar en estos aspectos que a ellos no les parece tan importante como aprender el mejor diagnóstico, las cosas más raras, sino que ellos van a lo mejor liderar en algún lugar, alguna unidad, y van a tener que pensar en este detalle, ¿no? Y yo les contaba que alguna vez he visto en unidades muy pequeñas del interior de Córdoba, 2 pacientes, uno en paro y otro muerto por inadecuada utilización de potasio endovenoso. Así que para ellos es muy importante. Y enfermeras que, bueno, que tienen claro que este es un tema prioritario, ¿no? Fantástico. Y esto sigue ocurriendo. Por supuesto que, y vos, Héctor, sos uno de los que más ha luchado por la inclusión de estos temas de seguridad en la currícula de la residencia e incluso en el grado, porque la verdad es que los problemas vienen por acá, vienen mucho por acá, por estos temas. Y son temas evitables, y bueno, vos sabés que yo trabajo en seguros, y después vienen los problemas y los juicios, y son muy difíciles de defender estas cosas. Para los más fanáticos de este tema, Héctor, por ahí supervisor de enfermería, etcétera, nosotros estamos iniciando el 14 de octubre con Daniela García, que es una farmacéutica hospitalaria, un curso específico de gestión segura de medicamentos, que tal vez sea interesante para la gente de farmacia de la Clínica del Sol hacerlo. Yo cuando termino acá te mando todos los datos para inscribirse. Es un curso, ya no es un webinar, son 5 miércoles seguidos a partir del 14 de noviembre. Que lo va a dar Daniela, que es una de las que más sabe en el país de este tipo de cosas. Así que si les interesa, están invitados. Hay que registrarlo, está perfecto. O sea, ustedes ven que todo lo que vos nos está dando son todas las herramientas que necesitamos para solamente escribirlas, adaptarla a nuestro medio y bueno, son... Yo estoy mandando junto con esta presentación que les queda grabada, la presentación PowerPoint y 4 o 5 artículos de lectura que complementan un poco todo esto para los que quieran profundizar o que les quede en la biblioteca de ustedes. Sí, perfecto. O sea, cada una de vos como conocerás en ITAES, hay varias veces referencia a puntos de medicación segura en cada una de las áreas. Y bueno, todo lo que nos estás diciendo nos dan las pistas para preparar cada uno de los que tienen que hacer el proceso. Y bueno, hay que echar mano nomás a la información. Fantástico, Héctor. Entonces, quedamos así, me despido ahora y el próximo webinar creo que nos toca es de cirugía, no sé si de cirugía segura. Sí, están entusiasmados con la inscripción para el curso, pero como nos decide medicación, va a venir vos vas a enviar te estoy enviando a vos, a la misma gente que le envié todo esto, para que ustedes escriban. Así que va a estar muy interesante el curso, con muy buen material y con más tiempo. Porque acá fue un tour de force, realmente abarqué muchísimos temas. Fíjate que estos temas los vamos a bajar en 5 módulos. Bueno, perfecto. Bueno. Puede ser interesante. Yo ahora termino de acá y lo tenés que recibir hoy mismo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias. Chao. Bueno.